Semana pasada, recuerdan, estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y siempre que recibimos la palabra, siempre que se manifiesta, nosotros estamos viendo esa obra maravillosa, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. El día de hoy vamos a recordar un pasaje en la vida del apóstol Pablo, mientras se encontraba prisionero en Roma. Escribió esta carta a la iglesia de los Efesios. Y en ella transmite lo que para él es una convicción, él es testimonio de ello, de lo que la obra del Espíritu Santo generó en él. Y nos lo muestra a través de su caminar y de todas las enseñanzas que deja en sus cartas para la iglesia. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, después de orar, Pablo expresa a la iglesia y le dice que él dobla su rodilla ante Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, con una petición, con un deseo. Y lo que él expresa es que está en el corazón de Pablo que nosotros podamos también experimentar, vivir lo que él ha vivido, lo que él vivió gracias a esa transformación, a esa obra del Espíritu Santo en su vida. Él escribe, dice, para que en esta oración le pide al Padre para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando hablamos de riqueza, si yo les pidiese una definición de riqueza a ustedes, encontraríamos diferentes formas de definir las riquezas. Lo hice en el primer servicio, algunos me hablaban de como de cantidad, de que cuando se tiene muchos, diferentes puntos de vista. Les decía que en una ocasión una persona que ante los ojos del sistema del mundo podría ser señalado o calificado como una persona muy pobre, él me decía que él era demasiado rico, él era muy rico, porque no deseaba nada, tenía todo lo necesario para ser feliz. Y él se consideraba rico porque decía, no deseo nada, o sea, yo soy feliz con lo que tengo, así de que soy rico. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, las riquezas de la gloria de Dios, cuando hablamos de ello, la gloria de Dios no la podemos definir por cantidad, no podemos hablar de porcentajes de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de Dios, la forma en que Dios se manifiesta a nosotros. Y no podemos decir, se manifestó un 10% de la gloria de Dios, o este fue un milagro chiquito, la gloria de Dios fue poquita, o este fue... No, la gloria de Dios es la gloria de Dios, no se puede cuantificar, es todo en todo, ¿sí? Así de que, conforme a esa riqueza, a ese todo en todo de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, el que nosotros seamos fortalecidos. La palabra fortalecido nos habla claramente de pues es una acción que genera en nosotros, lo entendemos porque, pues si vemos por ejemplo un bebé que se alimenta bien, que es bien cuidado, va fortaleciéndose, su sistema se fortalece y va a crecer sanamente, fuerte, va a madurar, va a dar frutos, ¿sí? Si no somos fortalecidos físicamente, no podemos cumplir con muchas de nuestras funciones ni vivir plenitud de vida. Claro que aquí el apóstol Pablo está hablando de ser fortalecidos en el hombre interior, pero esto es con el poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo manifestada en nosotros para fortalecernos.
Así de que estos aspectos de este versículo que acabamos de leer, es importante que nosotros los podamos analizar y ver en nuestra vida si si sentimos nosotros realmente que hemos sido fortalecidos, como lo desea el apóstol Pablo, como lo dice, por el Espíritu Santo que ha venido a morar a nuestro corazón, fortalecidos con poder. Esta fortaleza únicamente por el Espíritu de Dios. El siguiente versículo dice el apóstol Pablo que al habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad. Cristo habita en nuestro corazón por la fe, pero el Espíritu Santo ha venido a nosotros para fortalecernos, para darnos fortaleza. El apóstol Pablo, cuando conoció al Señor, en aquel momento en el que él perseguía a la iglesia y tuvo un encuentro con Cristo, en el momento en el que se reveló Cristo a su vida y Pablo rindió su vida a Jesús, le decidió servirle, Pablo empezó a ser fortalecido. Y a través de la vida de Pablo, vemos cómo Pablo soportó y llevó a cabo su misión en medio de situaciones muy adversas. Vemos cómo Pablo naufragó, cómo Pablo fue mordido por la serpiente, cómo Pablo fue dejado como muerto después de haber sido apedreado, recibió castigos, latigazos, estaba preso en este momento. Todo lo que él vivió, lo que sufrió, inclusive iniciando su ministerio, cuando conoció al Señor, lo primero que le sucedió fue perder la vista, quedar ciego por algún tiempo. Pero la fortaleza del Espíritu Santo en él lo llevó a mantenerse firme, a mantenerse arraigado, a conocer esta maravillosa plenitud de la cual está hablando. Cristo habita por fe en nosotros. Para muchos el conocimiento de Cristo es evidente. Hay muchos que hablan del conocimiento que tienen de Jesucristo y pueden hablar y decirlo que Cristo habita en ellos. Pero Jesús mismo dijo que por los frutos seríamos conocidos. Y si no hay fortaleza por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, probablemente o lo más seguro es que esos frutos no sean manifestados. La fortaleza que es esta obra del Espíritu Santo en nosotros es la que nos va, como lo dice la palabra, nos va a hacer capaces plenamente de comprender lo que es el amor de Dios, ¿sí? Entender y vivir lo que la fortaleza del Espíritu Santo genera en nosotros al arraigarnos y cimentarnos en amor. El amor es el inicio de todo. El amor, lo dice el mismo apóstol Pablo, nunca va a terminar. Pasará, dice, las profecías, se acabará. Por ejemplo, nuestra esperanza viva que tenemos hoy en día, hablábamos la semana pasada de cómo va creciendo nuestra esperanza precisamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero un día cuando estemos frente al Señor, cuando seamos llamados a su presencia, la esperanza dejó de ser esperanza, ya terminó. Se acabó la esperanza, ¿sí? La misericordia de Dios la necesitamos aquí, cuando estemos ya con Él, ya vamos a ser transformados, vamos a estar con Él, ¿sí? La profecía, ya no va a haber profecía, todo se va a revelar, vamos a estar en su presencia. Lo que se escribió, la Biblia, lo que escribió Moisés, los profetas, lo que escribieron los apóstoles, ya no,
ya todo se culminó. Todo va a ir terminando. Lo único que va a permanecer por la eternidad es lo que desde el principio, como lo dice la palabra, se estableció en el corazón de Dios, que es el amor. El amor lo dice, lo leemos en la palabra de Dios, que Dios nos conoce a nosotros desde el principio de los tiempos. Él empezó a amarnos a nosotros aún antes de empezar la creación. Y por amor fue que Él decidió, dice la palabra, que su Espíritu Santo, lo veíamos en estos domingos, se cernía sobre la faz de la tierra, escogió la tierra, una roca, quizá podríamos decirlo así, que en el universo que estaba en desorden, estaba con oscuridad, estaba, bueno, como la Biblia la describe, y viene el Espíritu Santo a poner orden, a disipar la oscuridad para que resplandeciese la luz, a organizarla y crear todo lo necesario. Creó un universo maravilloso, una tierra hermosa para su creación. Una creación que por amor nos creó a su imagen y semejanza. Antes de Adán, todos los seres creados por Dios, ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, ninguno había sido creado a imagen y semejanza de Dios, como lo fuimos creados nosotros. Y lo hizo por amor. Fue el amor por lo cual Él lo hizo, no hay otro motivo. Por amor fue que creó Él lo que llamamos, o en la palabra de Dios llama este paraíso, en el cual puso a Adán y se lo entregó para que Él lo administrara. De hecho, en el momento de la caída, en el momento del pecado, es por amor que inmediatamente el Señor da la promesa de que vendría el Mesías, que vendría el Redentor. Y es por amor que Él dejó su divinidad y vino a este mundo, y como Cristo Jesús, como el Mesías, fue a la muerte y muerte de cruz, ofreciéndose a sí mismo como ese sacrificio vivo para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Todo es por amor. Entonces el amor es lo que el comprender, el entender, el que se manifieste este amor en nosotros, el amor de Dios, es lo que nos va a arraigar, es lo que nos va, si nosotros estamos cimentados en el amor, como lo dice aquí la palabra, arraigados y cimentados en amor, estamos, miren, el concepto de estar arraigados, les ponía yo un ejemplo en el primer servicio, de lo que son las raíces. Yo creo que todos conocen las palmeras, las palmas, que extienden sus raíces de una manera impresionante. Hace poco vi una palma, estaba creciendo una palma chiquita a un lado de una grande, y dije, bueno, la voy a trasplantar, la voy a poner en otro lado. Y era una palmita así chiquita. Y dije, no, pues ahorita la voy. Y no pude desarraigarla. Tiene unas raíces tan fuertes. Y era una plantita así chiquita. Sí, la podría haber cortado, sí, pero desarraigado, no pude desarraigarla. O sea, entender lo que es estar nosotros arraigados en la roca que es Cristo, cimentados en el amor. El cimiento es en lo que se edifica todo, es lo que sostiene un cimiento bien hecho, un cimiento fuerte, un cimiento que se hizo con conciencia de que va a soportar y que está en un terreno firme, va a prevalecer. El Señor lo dijo, el que edifica sobre la roca, vendrán tempestades, vientos, lo que sea, y va a permanecer. Así de que nosotros debemos de estar cimentados en el amor, y es necesario que esta fortaleza que viene, de la cual está hablando Pablo, que gracias a la riqueza de su gloria somos fortalecidos nosotros, nuestro hombre interior, ¿sí?, por su espíritu, es precisamente para, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, pues podamos comprender, seamos capaces de comprender plenamente lo que es este
maravilloso amor de Dios. El conocimiento, el que habite Cristo por la fe, es el inicio de toda una vida maravillosa que es eterna en el Señor, un nuevo nacimiento. Pero el ser fortalecidos, el que estemos arraigados, ¿cuántas personas hablan de Jesús? ¿Cuántas personas tienen un gran conocimiento de Jesús? Pueden decirlo una y otra vez que Jesús habita en su corazón, que le conocen o que le sirven. Pero, o sin embargo, no se ve la fortaleza en ellos que el Espíritu Santo genera cuando se está arraigado en el amor. No se ven los frutos que el Señor dijo que serían manifiestos en aquellos en los cuales el fruto del Espíritu Santo nos lleva a la fortaleza. ¿Cuántos pueden hablar de Jesús, hablar que le conocen, pero viven desanimados, viven temerosos? ¿Cuántos no han podido crecer? ¿Qué sucede cuando somos fortalecidos? Con ese alimento, la palabra de Dios nos enseña claramente que cuando nacemos de nuevo, recibimos esa leche espiritual, esa leche materna, ¿sí? Que es la palabra, con la cual empezamos a ser fortalecidos, empezamos a crecer. Si no estamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo, es imposible que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, como lo hemos estado recordando en las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Para ya no ser niños fluctuantes. Cuando no se es fortalecido, se es como un niño que es llevado, que es arrastrado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no se está arraigado en la verdad, no está cimentado en ese amor que es el amor de Dios manifestado a través de su palabra. Es necesaria la fortaleza del hombre interior entonces para poder crecer, madurar y dar frutos para el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido en nuestro corazón. Es necesario estar fortalecidos en el hombre interior para mantenernos firmes y arraigados, mantenernos con esa fuerza que nos permita estar allí en medio de ese ímpetu que puede presentarse por las tribulaciones, esos ataques que podamos estar recibiendo en este mundo al cual, aunque estamos en él, pero no pertenecemos. Vendrán, como decía el Señor, tormentas a nuestra vida, pero si estamos firmes y arraigados y cimentados, fortalecidos, permaneceremos, nos mantendremos allí firmes. Es necesario estar fortalecidos, ser fortalecidos para destruir y para edificar. Y lo dice la palabra. ¿Cuántas cosas se levantan en el corazón, en nuestro corazón, antes de conocer a Cristo? ¿Cuántas fortalezas hemos levantado durante nuestra vida antes de venir al conocimiento de Jesús? ¿Cuántos sistemas de pensamiento se establecieron en nosotros? El carácter que se formó en nosotros de acuerdo a lo que recibimos de este mundo, todo aquello que había en nosotros, cuando viene Cristo a nuestro corazón, somos una nueva criatura en nuestro hombre interior, pero quedan en nosotros todas esas fortalezas que se levantaron a través del tiempo, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de razonar, de lo que nosotros habíamos establecido en nuestra vida y que es necesario destruir y que muchos se niegan a destruir o que creen que no pueden hacerlo porque no se han fortalecido para ello. Porque piensan que es imposible hacerlo, porque siempre vivieron así, porque esa es su manera de vivir, porque así vivían sus padres, porque así lo aprendieron porque creen que eso es lo mejor. Y aunque conocen a Cristo, hablan de Cristo, pero siguen aferrados a esa fortaleza, o esas fortalezas siguen allí en sus corazones.
Para poder edificar un nuevo reino hay que destruir el anterior. No se puede conquistar sobre esas bases. Hay que destruir aquello que nos estorba, hay que destruir aquello que nos evita avanzar, hay que destruir aquello que nos aleja del propósito que Dios estableció en nuestra vida. Es necesario y para eso hay que fortalecernos. Un niño no tiene esa fortaleza. Cuando nosotros conocemos al Señor, viene el amor de Dios a nosotros, ese que llamamos el primer amor, y nos llena de gozo y alegría saber que Él nos ha perdonado, que Él nos ha hecho libres, todo lo que recibimos en el conocimiento de la palabra que viene a nuestro corazón por Cristo Jesús. Pero cuántas cosas hay en nuestro corazón que tenemos que desprendernos de ella, que tenemos que sacar de ella y que se necesita fortaleza. Y esa es la fortaleza de la cual está hablando el apóstol Pablo. Ser fortalecidos con poder para que todo aquello que hay dentro de nosotros pueda ser destruido, pueda salir de nosotros, pueda ser cambiado. Es necesario fortaleza para vencer nuestras, pues todas esas deseos que había en nosotros, toda esa manera de vivir que había en nosotros, para ahora tener una nueva vida para Cristo y vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Sin fortaleza no podemos avanzar en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones. Muchos caen y no se levantan, sienten no tener la fortaleza porque la buscan en sí mismo, en sus fuerzas. Pero es la fortaleza del hombre interior la que nos va a llevar siempre, primero, a mantenernos firmes, a no caer, que en medio de, como mencionaba, de cualquier tipo de tribulación, de situación difícil, podamos nosotros siempre seguir adelante. El mismo apóstol Pablo, veamos la vida de Pablo. Cuántas tribulaciones vivió Pablo, cuántos obstáculos en su camino, cuántas situaciones. Simplemente estaba preso en este momento. Mientras está escribiendo esto, Pablo estaba allá en una prisión, en una catacumba allá en Roma, encadenado, viviendo una situación, que no nos podemos ni imaginar lo que estaba él viviendo. Sin embargo, fortalecido en el hombre interior, está transmitiendo lo que él ha recibido del Espíritu Santo. Y esto es necesario que nosotros lo podamos entender. Mira, el cimiento del amor, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué ejemplo más sencillo podamos tener nosotros? Bueno, quizás no sea tan sencillo. ¿Qué ejemplo más común podemos tener? Cuando tenemos el cimiento del amor, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué sucede cuando un matrimonio no está cimentado en amor? ¿Qué sucede cuando los cimientos de un matrimonio son otro tipo de intereses o un enamoramiento, pero no este verdadero amor que entendemos que el amor, como lo dice la palabra, es aquel que busca dar de sí para el demás, no buscar su propio bien. El amor que busca que el ser amado sea feliz. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir a este mundo por nosotros? Por amor, para que nosotros tuviésemos esa plenitud de vida y tuviésemos vida eterna. Es por amor que Él lo hizo a nosotros. Y eso es el cimiento más fuerte que existe, no existe otro. Cuando hacemos un pacto delante de Dios en el matrimonio, ¿qué le decimos al Señor? Señor, yo pacto contigo, yo te prometo, a la persona amada, te voy a respetar, te voy a amar, te voy a proteger, te voy a cuidar, en las buenas, en las malas. Ustedes saben todo eso, ¿no? Que hacen, que para muchos es nomás un... Sí. Lo dicen, pero a final de cuentas pareciese que no tiene ninguna importancia. Pero fíjense aquí lo que dice la palabra: cimentados y arraigados en amor. En el amor. Esto es
lo que nos va a mantener a nosotros siempre firmes cuando se hace vivo en nuestro corazón, cuando somos capaces de comprender lo que es la magnitud del amor de Dios en nosotros. Dice Pablo, él habla de las dimensiones que él en ese momento conocía, ¿no? La longitud, lo ancho, lo alto, lo profundo. Pero nosotros podemos, un día, una noche hermosa, sin nubes, levanta tus ojos al cielo y puedes ver, ahora sí que como dicen por ahí, el infinito y más allá. Podemos ver las luces de estrellas que ya no existen, que vienen viajando en el universo, que están a millones de años luz de nosotros. Y podemos ver esa inmensidad. Y Pablo toma este ejemplo y nos dice que seamos capaces de comprender la altura, ¿sí? Quizá la profundidad nos cueste trabajo verla físicamente, ¿sí? Pero la inmensidad del amor de Dios, para que seamos capaces de, cimentados en ese amor, entonces vencer, conquistar, seguir adelante, mantenernos firmes, sobrellevar, en fin, todo lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos de tener nosotros. No es solamente un concepto de que somos llenos del Espíritu Santo, es que ya vino el Espíritu Santo en nuestra vida, así, gloria a Dios. Bueno, el Espíritu Santo viene para fortalecernos en poder en el Espíritu Santo, para mantenernos firmes, para no ser llevados de un lado a otro, para cumplir plenamente con ese propósito que Dios ha establecido en nuestra vida, para poder experimentar la paz de Dios, la paz que Dios nos da en nuestro hombre interior. Es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a ello. No solamente el conocimiento, no solamente el saber que Cristo habita en nosotros. Diríamos siempre, es un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero precisamente este misterio, el misterio de lo que es la Trinidad de Dios, viene a nosotros para que entendamos que en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Él ha establecido que sea ese poder del Espíritu Santo en nosotros, esa obra del Espíritu Santo, la que nos va a llevar al cumplimiento del propósito. Cristo habita en nosotros porque Él decidió habitar en nosotros. Él decidió venir a morar en nosotros. Él decidió enviar a su Santo Espíritu en nosotros. Pero nosotros necesitamos ser fortalecidos para me decía una persona que estaba preocupada porque a lo mejor no estaba orando bien por su esposo, porque su esposo le había dicho que orara por él para que él cambiara. Y como no cambiaba el esposo, seguía en las mismas, sí, ella estaba preocupada porque a lo mejor no sabía orar y que cómo le hacía para que cambiara, como si fuese su responsabilidad de la oración de ella para que el esposo cambie. No, el esposo debe entender que tiene que ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo para él cambiar, para él destruir eso que está allí, que está haciendo daño en su corazón, para él poder alcanzar y avanzar en el propósito de Dios. Sí, nosotros oramos, sí, Pablo está orando. Pablo está diciendo, doblo mis rodillas para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo le llene de ese poder. Ajá, ese es el deseo de Pablo. Pero nosotros estamos siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, no porque Pablo haya orado, ¿sí? No es porque él oró por nosotros, ese es el deseo de él. Estamos siendo fortalecidos porque ha sido la decisión del Padre enviar a su Santo Espíritu para fortalecernos en el Espíritu, pero es una decisión de cada uno de nosotros, ¿sí? Ponerlo por obra.
No podemos decir, no, yo ya soy fortalecido por el Espíritu Santo. Yo ya tengo el Espíritu Santo y Él me fortalece. Ajá. ¿Y por qué sigues igual que antes? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué no has dejado tus malos hábitos? ¿Por qué no has modificado tu carácter? ¿Por qué no has menguado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues Dios sabrá, no, Dios sabrá, no. Tú eres el único responsable. Somos nosotros. Los que fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra revelada en nuestro corazón, sabiendo que por la fe, ¿qué es la fe? Es la palabra, Cristo habita en nosotros, nosotros podemos emprender toda aquella acción necesaria para alcanzar el propósito que tenemos en Dios, el propósito que Dios nos ha dado. Pero es necesario que comprendamos, que seamos capaces de entender este maravilloso amor, que es el amor de Dios, por el cual se han hecho todas las cosas, por lo cual Cristo murió en la cruz por nosotros, por lo cual inclusive Dios mismo nos creó a nosotros, porque Él nos creó por amor, no por otra cosa. Nos creó por amor. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros esa fortaleza. Seguir creciendo en el Espíritu, en el hombre. Que Dios tiene en nuestra vida. Así es de que voy a terminar con las palabras de Pablo a esta oración que él levanta al Padre. Bueno, en el versículo 19 dice: conocer el amor de Cristo que excede a todo el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ser llenos de toda la plenitud de Dios no deja absolutamente nada por fuera. Dios, la plenitud de Dios, el todo en todo. Y esto lo recibimos por medio de este maravilloso poder que es el Espíritu Santo. Y al que es poderoso para hacer todas las cosas, infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando a nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Así de que pongámonos de pie y vamos a pedirle al Padre para que Él nos revele el día de hoy, nos siga ayudando en este proceso de ser fortalecido. Entendamos que sin la fortaleza del Espíritu Santo en nuestras fuerzas es imposible, porque estamos hablando del hombre interior, estamos hablando del espíritu, y lo único que fortalece nuestro espíritu, el único que le da vida es el Espíritu de Dios. La fortaleza está en nuestro espíritu, no está en nuestra mente, no está en un sistema de pensamiento, no está en una motivación externa, no está en que nos motivemos hoy por algo y estemos pensando, como muchos dicen, repítete 20 veces esto para que te... No, puedes repetirlo 50 o 100, y si no eres fortalecido en el Espíritu, en tu espíritu por el Espíritu Santo, no vas a tener esa capacidad, esa fuerza de poder vencer aquello que solamente lo que hay en nuestro corazón se vence con el poder del Espíritu Santo. Padre, te damos a ti toda la gloria en esta mañana, te damos a ti, Señor, en este tiempo, reconociendo que tuyo es el poder, Señor, nuestro agradecimiento porque has enviado de tu Santo Espíritu a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, para que conforme a esta oración del apóstol Pablo, esta petición que él expresa, este deseo de que seamos nosotros plenamente capaces de comprender cuán grande es tu amor, para estando arraigados y cimentados en él, podamos mantenernos firmes, Señor, ante todas las situaciones
que este mundo nos presenta y seguir creciendo, Señor, seguir madurando, seguir dando frutos conforme al propósito maravilloso que tú has establecido en nuestro corazón. A ti sea, Padre, toda la gloria, toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.